Buenos días, amigos. Buenos días. Disculpen la tardanza en entrar. Lo había puesto para las 11, pero dificultades técnicas tratando de hacerlo desde la computadora no me permitieron estar a tiempo. Hace días que quiero hablarles desde la página del Frente Estadista que fundé al comienzo de este año, con la intención de unificar a todos esos grupos que estábamos de acuerdo en una cosa, que la estadidad es la única manera de echar adelante a Puerto Rico. Y sobre todo por lo que está sucediendo en Cuba, y me parece que en este momento es necesario atender esa situación, sobre todo de mi posición como fundadora del movimiento y como aspirante a delegada al Congreso y como pasada candidata a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana. Tengo una agenda para esta conversación, hopefully que ustedes formen parte de ella, ¿verdad? Con sus comentarios. La agenda es la siguiente. Quiero hablar de las realidades alternas que constituyen lo que es la realidad cubana y la realidad puertorriqueña. Hablaré sobre el embargo de Cuba, el embargo del gobierno americano al régimen cubano. Hablaré sobre Puerto Rico, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo publiqué como parte de este live el título, le llamé Puerto Rico y Cuba y nuestra lucha hacia la libertad. Y en un momento les voy a explicar a qué me refiero con eso. Y hablaré sobre, en general, sobre los puertorriqueños y dónde estamos, hacia dónde vamos y un mensaje al Congreso, que idealmente y hopefully pues se comparte de manera que el Congreso, los miembros del Congreso puedan saber lo que está sucediendo. Gracias, Héctor, por conectarte. Si puedes, compártelo, y aquellos de ustedes que vean este live luego de que no esté live, pues compártanlo también. Y traten de que más y más personas se conecten conmigo en Facebook a través del Frente Estadista y en Twitter también a través del Frente Estadista. Próximamente estaré anunciando una cuenta en Instagram, que es necesaria para la juventud que se está migrando a esa plataforma de medios sociales. Empecemos entonces. Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas, dijo el profeta, y creo, si no me equivoco, no sé si fue de Diego o fue Martí. Bueno, el que primero usó esa referencia. Hay algo que nos ata, hay algo que nos une. No solo la posición geográfica, que estamos en el Caribe, sino que yo creo que históricamente tenemos una formación que podemos decir que es similar, y por eso es que nuestra ideología cultural tiende a coincidir bastante. Somos hermanos, hemos sido hermanos a través de la historia y en diferentes luchas, incluso en Florida hay una comunidad cubana grande, en Puerto Rico hay una comunidad cubana del exilio, y yo a mis 55 años puedo dar fe, atestiguar sobre los casos de historias sobre cubanos y cubanas que tuvieron que salir al exilio y nunca volver a su tierra, con dolor en el corazón. Imagínense lo que sería no poder nunca volver a Puerto Rico. Nosotros tenemos la bendición de la ciudadanía americana, que nos permite ir a los estados o a cualquier punto del mundo con extremada facilidad, y sin embargo a veces lo damos por sentado. Pero hablando de Cuba, a través de mi niñez yo tuve la oportunidad, la tristeza de conocer niñas que tenían que salir con su familia por la represión. A través de mi vida también he tenido amistad y relaciones con personas que me han contado historias de horror con respecto a la represión del régimen cubano, que ya lleva 60 años. Y la diferencia es que la diferencia de esta generación y la razón por la que yo creo que suceden las cosas que están sucediendo en este momento es que esta nueva generación no tiene la lealtad que tuvo el pueblo cubano en sus inicios a esa revolución que últimamente representó un engaño del pueblo.
Fidel se apoderó del poder, valga la redundancia, apoderó del gobierno en Cuba para tumbar a un dictador. Sin embargo, él mismo se convirtió en un dictador y prometió que no iba a aliarse con los comunistas, y así lo hizo. Y de hecho Cuba, para mí, que puede decirse que Cuba fue una colonia de la Unión Soviética hasta que se derrumbó la Unión Soviética, y entonces eso provocó el periodo especial en el que hubo gran escasez, y ahora Cuba, pues como resultado de las restricciones el gobierno cubano impone en el pueblo cubano, y no son las restricciones y las sanciones del gobierno estadounidense, esta generación que no tiene lealtad a esa revolución, sino que tiene lealtad a sus valores con respecto a la libertad, pues y con el mayor acceso a la información que trae el internet, han decidido tomar las calles y expresar la necesidad de un cambio hacia la libertad. Y es bien importante señalar esto con el respecto a Puerto Rico, y yo sé que hay un dicho que dice it's not about me, pero en este caso it's not about Puerto Rico, but it is. En Puerto Rico yo creo que lo que representamos es la reversa. Hace unos días yo estaba viendo una serie fílmica sobre qué hubiera sido la realidad de los Estados Unidos si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Es una realidad alterna. Y en vida real, en tiempo presente, tenemos la oportunidad nosotros de ver la realidad alterna de lo que sería Puerto Rico bajo un régimen comunista. Y eso debemos apreciarlo, y nos trae ese mensaje bien fuertemente. Con respecto a Cuba, solamente voy a decir, Cuba es de los cubanos, y los cubanos tienen el derecho a decidir qué es lo que quieren hacer en el futuro. Ya por lo menos algunos han salido a expresarse, y yo creo que ante todo Cuba necesita esa oportunidad de escoger su propio gobierno que nosotros tenemos bajo la democracia. Con respecto al embargo de los Estados Unidos, les cuento cuál ha sido mi historia con respecto a eso. En el 2003 yo fui escogida por el caucus hispano del Congreso para ir a trabajar en el Congreso. Y fui. Y había muchas realidades de las que yo no me había percatado, o de las que no sabía nada. Cuando llegué al Congreso me di cuenta que el caucus hispano estaba extremadamente dividido con respecto a un solo asunto, y ese asunto era el embargo. Los republicanos querían apoyar el embargo y los demócratas se oponían. Los demócratas se oponían en grounds de que era inhumano y de que no es justicia social no apoyar y no ayudar, no proveer apoyo y ayuda monetaria y de otra a la gente en Cuba. Y los republicanos se oponían, o se oponen incluso todavía, porque levantar el embargo completamente representaría en cierto modo apoyo al régimen cubano, porque lo que sucede es que el gobierno cubano se apodera del dinero y de las ayudas y lo utiliza para promover su propio beneficio y perpetuar su estancia en el gobierno. Y yo inicialmente, pues como persona que tiende a inclinarse por la justicia social y por las personas que no tienen medios, y por las personas que necesitan, o sea, si yo puedo prestar mi voz para alguien que necesita, pues ahí voy a estar. Sin embargo, al discutir el asunto y según ha pasado el tiempo, entiendo la posición de los republicanos y tiendo a coincidir con esa posición. A este punto, lo que yo he expresado en ese respecto es que no hay un bloqueo. Es bien importante que entiendan eso. No hay tal cosa como un bloqueo en Cuba. Lo que hay es un embargo. Y ese embargo tiene muchas excepciones. Todavía el gobierno americano autoriza un sinnúmero de transacciones que benefician al pueblo cubano. No es total.
Y yo entiendo que el gobierno estadounidense no debe, el gobierno de nuestra federación no debe levantar las sanciones unilateralmente. De hecho, ahora mismo, según estoy hablando con ustedes, hay unas vistas que se están celebrando en el Congreso con respecto a la situación en Cuba, y una mujer, hija de un hombre que fue asesinado por el régimen cubano por ser disidente, ella misma expresó lo que yo les estoy diciendo. Ella tiene el derecho sanguíneo, por decirlo así, a expresar lo que ella quiere para su pueblo, ¿verdad? Y habiendo sufrido en carne propia con el asesinato de su padre, las repercusiones de lo que es este régimen, ella dice que no está de acuerdo con levantar las sanciones unilateralmente, sino que hay que exigirle al régimen cubano que tome acción. Así que en ese sentido estoy de acuerdo. Yo creo que that's the way to go, y no sé la dirección que tome el presidente Biden. Vi hoy que está nombrando un comité para evaluar las remesas y la presencia en la embajada, y pues seguiremos informando al respecto. Lo que me ocupa a mí ahora es el caso de Puerto Rico en este escenario, ¿verdad? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Como ustedes bien saben, el 3 de noviembre la mayoría votamos por la estadidad, independientemente de qué partido estuviéramos. Y como ustedes bien saben, en diciembre, a finales del año pasado, se aprobó una ley para poner en marcha el Plan Tennessee. Recientemente yo he estado consultando la literatura e instruyéndome con respecto al Plan Tennessee específicamente, y a lo que es el proceso de admisión de los estados en Estados Unidos, para entender mejor cómo podemos viabilizar esto más rápidamente, porque es urgente. El Plan Tennessee fue adoptado por Michigan, Iowa, California, Oregon, Kansas, y estos estados lo hicieron con éxito. El Plan Tennessee requiere una mayoría sustancial y con una fuerza en su declaración y en su petición de estadidad. El Plan Tennessee no fue exitoso en el caso de Nuevo México, se implementó y no fue exitoso, así que hay una posibilidad de que el Plan Tennessee no sea exitoso. Y para poder ser exitoso, algunas de las cosas que requiere el Plan Tennessee es que la opinión pública del público americano en general entienda y apoye la admisión como estado del territorio. En este caso sería Puerto Rico. En ese sentido requiere cobertura mediática, que incluso en aquellos tiempos, entre el 1700 y el 1800, que se puso en efecto por estos otros 6 estados, se requería esa cobertura mediática. Apoyo público es un plan de acción, requiere un plan de acción agresiva. No es sentarse a esperar a que sucedan las cosas simple y sencillamente porque se escogieron unos delegados, y que la petición de estadidad sea vigorosa y dramática. En ese sentido, nosotros tenemos un voto con el 53%, que es un mandato, es mayoría. Yo creo que, sin embargo, hay una parte del plan que no vemos implementada y con lo que yo pretendo trabajar, entre otras cosas, ¿verdad? Y esa parte es el activismo en la calle. Necesitamos que los puertorriqueños estadistas nos expresemos y demos cara y nos presentemos a manifestaciones anticomunistas y a manifestaciones donde se evidencie nuestro apoyo popular mayoritario a que Puerto Rico se convierta en estado. Y entonces, con respecto a nuestro estatus actual y hacia dónde vamos, pues yo quiero recurrir a un mensaje que yo ofrecí durante la celebración de la ciudadanía americana, que tuvo lugar hace unos meses. Y voy a tratar de ser breve, pero yo creo que es importante que se oiga esto y compartir esto con ustedes en este punto histórico en el que tenemos el espejo de Cuba, el Alto Puerto Rico,
frente a nuestra cara, hablando y gritando en la calle para reclamar libertad, lo cual nosotros tenemos y no apreciamos y no trabajamos lo suficiente para culminar esa ciudadanía americana que nos protege y que protege nuestras libertades. Y dice así: un 2 de marzo del 1917, 104 años atrás, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó la ley Jones-Shafroth. Y en la celebración de la ciudadanía nos reunimos para celebrar esta ciudadanía americana cuyo nacimiento remonta a ese momento histórico, ¿verdad? Dicha ley no solo otorgó a toda persona nacida en Puerto Rico a partir del 11 de abril del 1899 la ciudadanía americana, sino que también nos infundió con los principios democráticos que hoy son la esencia de nuestro gobierno: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Una forma de gobierno republicana, que es una de las cosas que exige la tradición cuando los estados son admitidos. Creándose también con esa ley el Senado de Puerto Rico, y se establecieron por primera vez una declaración de derechos, se autorizó la elección de un comisionado residente, que es uno de los pasos requeridos cuando los territorios van a pasar a ser admitidos. O sea que tenemos básicamente todo lo que necesitamos ya, estamos a punto de caramelo en ese sentido. Con esta serie de acontecimientos, Puerto Rico pasó a formar parte del sendero de la democracia que hoy alumbra a los países libres y que destellan un rayo de luz, un rayo de esperanza para los países oprimidos por dictaduras alrededor del mundo. Entre ellos, países vecinos como Venezuela y Cuba. Nuestra democracia y las libertades que hoy en día todo ciudadano puertorriqueño disfruta no vinieron sin controversias y sin oposiciones directas que todavía a este día todavía prevalecen. Reflexionando sobre nuestra historia y sobre cómo hemos llegado aquí, debemos entender el miedo que sienten muchos puertorriqueños entre los muchos miedos que acorralan nuestro pueblo. Se destacan entre estos el miedo de perder nuestra cultura, el miedo de perder nuestro lenguaje, el miedo de pertenecer a algo tan grande y tan lejano, específicamente a la nación más importante del mundo como lo es Estados Unidos. Si bien entiendo cuáles fueron las condiciones que nos llevaron a pensar de esta manera, hoy les pregunto a ustedes, señoras y señores, amigos, ciudadanos americanos, ¿no da más miedo continuar viviendo en una isla con un futuro incierto? ¿No da más miedo la idea de desprendernos del sendero alumbrado por la democracia, la libertad de expresión y una nación cuyo modelo económico a través de la historia se ha evidenciado a ser no solamente el más justo, sino también el más democrático? ¿No da más miedo pensar qué hubiese sido Puerto Rico sin nuestra alianza con la gran águila de los Estados Unidos? Da miedo pensar qué hubiese sido de nosotros a la merced de las potencias ideológicas de países vecinos que fácilmente pudiesen haber entrado al comunismo aquí, y que todavía está representado en los que dicen ser líderes de la oposición a la estadidad en Puerto Rico. El Partido Independentista Puertorriqueño, sí. El Movimiento Victoria Ciudadana, sí. El Partido Popular Democrático, sí. Y hasta el Partido Dignidad. Entonces yo no estuviese aquí parada. Si hubiésemos sucumbido en aquel entonces todavía, en este momento no estaríamos aquí parados nosotros viendo este Facebook Live, porque tendríamos represión y no nos dejarían hablar sobre este asunto. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Yo no estuviese aquí hablando con ustedes, con todo el derecho de una ciudadanía americana que busca proteger lo mismo que nos ha protegido a todos durante todas nuestras vidas. Somos bendecidos, no solo por Dios grande y omnipotente, sino también por nuestra historia que nos defendió, y vivimos de una firma que aquel dichoso 2 de marzo del 1917 nos otorgara a cada hijo e hija nacida en esta isla la libertad americana. Aquí donde nos encontramos, en Puerto Rico,
en esta isla bendita por esa ciudadanía, nos encontramos en un momento histórico. Habiendo el pueblo votado por el sí a la estadidad, 78 municipios, 58 ganó el sí. Desde la costa en Fajardo y Loíza hasta la montaña en Utuado, donde yo nací, entre muchos otros. Todos esos pueblos escogieron la estadidad por encima de la independencia y por encima de permanecer la isla como un estado libre asociado. No queremos ya ser colonia, no queremos ser república, queremos ser un estado libre y soberano en unión a la Federación de los Estados Unidos de América. Por eso estamos aquí hoy, porque reconocemos que al nacer no simplemente somos puertorriqueños dichosos y orgullosos de nacer en esta isla, sino que también nacimos americanos con las libertades que brindan el nacer americano, la democracia, la justicia en carne y hueso reflejada en nuestro sistema gubernamental. Estamos aquí defendiendo algo grande y así se refleja en nuestra lucha, porque dentro de nuestros corazones reconocemos que el haber nacido puertorriqueños y americanos es lo mejor de lo mejor. Estamos aquí reunidos luchando en contra de que nuestra isla, que tanto amamos, se pierda en la indiferencia de aquellos que buscan apagar nuestra voz. Y seguimos seguimos en la lucha, y la lucha en este momento se dirigen todos los cañones, por decirlo así, al Congreso. Sin embargo, tenemos que lograr que la opinión pública americana nos respalde, que las comunidades puertorriqueñas estadistas en los estados, residiendo en los estados, nos respalden. Y tenemos que mostrar nuestro apoyo y nuestro interés de que nosotros y las próximas generaciones tengamos el beneficio asegurado de la ciudadanía americana a través de la estadidad en la calle. Próximamente yo voy a llamar al pueblo estadista puertorriqueño a una expresión popular en donde demostremos físicamente a través de nuestra presencia ese apoyo. Ya lo hicimos a través del voto. Ahora tenemos que seguir empujando para que ese voto se reconozca y se actúe a través del acta de admisión, de la petición de admisión que representa el proyecto HR 1522 presentado por nuestra comisionada y el representante Darren Soto, y en el Senado el proyecto 780. Y ahora voy a dedicar unas palabras para culminar, no quiero extenderme mucho más, a los congresistas, y eso lo voy a hacer en inglés para cuando comparta esto ellos lo vean así. Voy a tratar de hacerlo bilingüe, en español y en inglés, para comunicarle lo mismo a públicos que posiblemente no entiendan en inglés. Cuando yo hice estas declaraciones eran dirigidas al Comité de Recursos Naturales que estaba viendo el asunto del estatus recientemente. Como parte de mis estudios a entender lo que está sucediendo y el plan Tennessee, hice investigación sobre lo que está haciendo Washington, D.C. Y Washington, D.C. ha establecido su propio plan Tennessee. Y a los congresistas del Comité de Recursos Naturales y a todos los congresistas y representantes y senadores del Congreso de los Estados Unidos, yo le digo, according to the struggle for statehood from the DC website, they have resorted to the Tennessee Plan. And according to them, I quote, under the Tennessee Plan, the prospective state's electorate votes on statehood and ratifies a constitution without an enabling act, and then uses this as a basis to petition Congress for admission. This approach was pioneered by Tennessee in 1796 and used by Michigan, Iowa, California, Oregon, Kansas, and Alaska to gain admission to the Union. Lo que estoy diciendo es que otros estados han usado el plan Tennessee sin un Enabling Act, que es una de las piezas de legislación que era parte del proceso para que los territorios pasaran a ser estados. Congress approved statehood for Tennessee, making Tennessee the 16th state of the Union in 1796. In Puerto Rico, we have done every step according to the Tennessee Plan. En Puerto Rico hemos hecho todo lo que se necesita para el plan Tennessee.
We have a constitution ratified and put into effect since 1952. Tenemos una constitución que fue ratificada por el Congreso y puesta en efecto desde 1952 y que sufriría revisiones de acuerdo a lo que necesitamos para la estadidad, pero es una constitución federal aprobada por el Congreso. We have held more than one referenda in which the majority of the people have voted unequivocally for statehood. We have had dream teams of representatives to fight for our rights right there on the doorsteps of Congress. Como parte de los procesos para la admisión con el Plan Tennessee, hemos tenido más de un referéndum en el que hemos votado por estadidad y hemos tenido la Comisión por la Igualdad, que es otro de los dream teams de representantes que han ido al Congreso a pedir la estadidad. Before the new special delegates under Law 167 of 2020 swore on July 1st, and this was before they already swore, to defend our rights, not only statehood, but our democracy. There was a Democracy Commission, as we better know it, and the island, la Comisión de la Igualdad, created and put into effect by former Governor Ricardo Rosselló. And this commission was composed of former governors, as you know. I ask you, what more does it take to make the will of my people be heard? If we have done practically everything in our power to attain our union within the United States, ¿qué más necesitamos hacer si ya lo hemos hecho todo? We have sacrificed our sons, daughters, and fathers and mothers since 1917. When we became American citizens, and our men and women have gone to war with the United States since 1917, to World War I, World War II, Korea, Vietnam, Afghanistan, the Gulf. So thousands of Puerto Ricans have sacrificed to defend democracy and the American flag, and we ourselves don't enjoy democracy at its fullest. What does it take? Does it take history? When the United States fought the Cold War against Russia and Cuba, we stood as an emblem of democracy and freedom when so many decided to turn their backs against the United States until President Ronald Reagan proclaimed his famous words in 1987, Mr. Gorbachev, tear down this wall. So I ask the same thing today as former President Ronald Reagan asked then on that fateful day. Please tear down this wall of indifference. Tear down this wall of anti-democracy. Tear down this wall and once and for all. Les estoy diciendo al Congreso que por favor hagan lo mismo. Básicamente sigan las palabras del presidente Ronald Reagan en su momento, que le pidió a Gorbachev que tumbara la cortina que representaba West Germany en Alemania, el muro de Berlín, que finalmente sucedió. En este caso, que tumben la pared de indiferencia y antidemocracia que representa el coloniaje en Puerto Rico. Bueno, amigos, quería expresarme en ese sentido para que sepan dónde estamos parados y cuál es mi visión de lo que debe hacer Puerto Rico para lograr la estadidad. Nosotros, cada uno de nosotros, de los ciudadanos que tenemos interés en que nosotros mismos y nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones por venir tengan seguridad bajo la bandera americana, tengan libertad y tengan soberanía. Sí, porque esa es la falsa narrativa que ha establecido el independentismo y el antiestadismo en Puerto Rico, de que bajo la estadidad somos esclavos. No somos esclavos. Bajo la estadidad somos libres y soberanos. Somos un Estado libre y soberano que le delega ciertos poderes y privilegios al Congreso, al elemento federal. Y eso es bien importante que lo entiendan. Somos libres y soberanos. Somos estados libres y soberanos. Como Estado, Puerto Rico sería Estado libre y soberano, que delega responsabilidades y deberes al Congreso y al ámbito federal. Pero somos solamente libres en Puerto Rico gracias a esa protección de la bandera americana y de la ciudadanía americana. Mirémonos en el espejo de Cuba, la realidad alterna de lo que históricamente sucedió.
en una nación caribeña en la que hubo una revolución buscando la bien querida libertad, el pueblo cubano resultó esclavo de un régimen totalitario que lo ha llevado a la inopla, a la infelicidad, a la subyugación, a la represión asesina, y que ha llevado a muchos incluso a tener que abandonar su amada isla y nunca más volver. Nosotros en Puerto Rico vivimos la realidad bonita de derechos protegidos por la ciudadanía americana y por nuestra protección bajo la bandera americana y la Constitución de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia dice y reconoce los derechos inalienables de los hombres y las mujeres en el mundo, de la humanidad, a los que tenemos derecho. Tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a perseguir nuestra felicidad y tenemos derecho a nuestra vida. En Puerto Rico usemos ese derecho para culminar el proceso que nos corresponde para proteger nuestra ciudadanía americana. Terminemos nuestra lucha, concluyamos nuestra ciudadanía, lleguemos al full citizenship, al full brilliance of being a U.S. citizen, becoming a state. Muchas gracias por conectarse, por favor compartan y hablen sobre el Frente Estadista. Próximamente estaré conectándome con ustedes y anunciando un evento en el que voy a pedir que se presenten. Es muy importante que el Congreso y el público americano vea el apoyo a través de nuestra presencia en manifestaciones a la estadidad en Puerto Rico. Con eso los dejo. Muy buen día.